¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es un gusto saludarlos en esta nueva emisión del curso de literatura, esperando que todos se encuentren muy bien, con salud, que es lo más importante. Bueno, pues el día de hoy vamos fundamentalmente a trabajar lo que corresponde a literatura, que es el plano del género épico, ¿no es cierto? Y también vamos a trabajar una parte de razonamiento verbal como corresponde. Ustedes saben que siempre estamos desarrollando ambos temas y ya sabes que después de cada clase siempre se deja una ficha con los temas que se relacionan con los temas explicados, ¿no? Preguntas que se relacionan con los temas explicados, ¿no? Así que eso es muy importante. Mira, nosotros ya hemos hablado del género épico, ya hemos hablado de las especies, ¿no es cierto? Del género épico. Entendiendo lógicamente que el género épico es el género más antiguo de la historia literaria, pues comprende los tres procesos formales de, digamos, las etapas históricas de la historia, ¿no? O las etapas históricas de la literatura, mejor dicho, ¿no? Tenemos, pues, la etapa antigua con el género, con la especie epopeya, tenemos en la Edad Media el cantar de gesta, y tenemos en la Edad Moderna al poema épico, ¿no es cierto? Cada uno tiene sus temas predeterminados que ya nosotros hemos trabajado, que ya hemos podido ver, pero el día de hoy vamos a enfocarnos en una obra muy importante. Esta obra va a dar inicio a lo que nosotros vamos a conocer como el Renacimiento. El Renacimiento. También podemos denominar a esto Renacimiento o la escuela denominada el Dolce Stil Novo o el Dulce Estilo Nuevo. Claro que vamos a hablar del Renacimiento italiano del siglo XV y vamos a dar a conocer esta obra tan importante que es la Divina Comedia de Dante Alighieri. Y nos vamos a enfocar precisamente en el infierno de Dante, ¿correcto? Hoy vamos a hablar del infierno de Dante y vamos a hablar un poco de Dante Alighieri y también de su vida y también, por ejemplo, de sus fracasos amorosos, ¿correcto? Entonces vamos de inmediato a trabajar en este caso con ese tercer tema que sería el infierno de Dante, ¿no es cierto? Es importante recordar que la Divina Comedia es una epopeya religiosa. Más que epopeya religiosa, es una epopeya alegórica, porque fundamentalmente se utilizan a ciertos personajes en función a condiciones o a estructuras alegóricas propias de la época. Lógicamente que la Divina Comedia pertenece al Renacimiento porque pone como personaje principal no a Dios, sino al hombre. El hombre como un ser pecaminoso, como un ser que se pierde, como un ser que es arrastrado por las circunstancias. Lógicamente que Dante simboliza eso, ¿no es cierto?, dentro de la Divina Comedia. También vamos a hablar, por ejemplo, cómo es que la aparición del Renacimiento resulta siendo fundamentalmente la experiencia determinada o la experiencia importante, fundamentalmente hablando, ¿no es cierto?, en el cual esta nueva corriente, digamos, cuestiona y en algunos casos se opone a las características medievales de la literatura de la época, ¿no? Entonces, lógicamente que el Renacimiento es un pensamiento, o mejor dicho, es un movimiento, o mejor dicho, también, ¿por qué no decirlo? El Renacimiento no es otra cosa que un movimiento de renovación cultural, ¿no es cierto? Claro que entendiendo ese proceso, entonces podemos dar a conocer algunas de sus características y, por qué no decirlo, también sus representantes, entre ellos Dante Alighieri, ¿no es cierto? Y por qué la importancia de su Divina Comedia. Entonces, hoy vamos a hablar de el infierno de Dante, fundamentalmente de ese proceso por el cual, ¿no es cierto?, uno analiza qué van a pasar con las almas después de morir, qué va a pasar con nuestro cuerpo después de morir, a dónde se dirige nuestra estancia en la otra vida. Bueno, la Iglesia Católica decía que todos los individuos o los seres humanos iban al cielo,
pero hasta en el cielo podían tener condiciones jerárquicas, ¿no? Entonces, lo que hace Dante es cuestionar eso. Dante dice que no, que todas las almas no van al cielo, deben pasar por ciertos procesos. Y eso lo va a evidenciar, pues, en la Divina Comedia. Y sobre todo, en cada círculo que tiene fundamentalmente cada, digamos, cada episodio o cada estrato o cada parte del inframundo, ¿no? Como el paraíso, ¿no es cierto? Como el purgatorio y como el infierno, ¿no es cierto? En este caso. También otra cosa importante que debemos decir es que Dante Alighieri, ¿no es cierto?, nombró a su obra principal la comedia, ¿no es cierto? Giovanni Boccaccio es quien le pone divina a la comedia de Dante, ¿no? ¿Y por qué le puso divina? Bueno, vamos a conocer más adelante esa condición, ¿no es cierto? Ahora, es importante recordar que Dante surge, o la escuela de Dante, o las perspectivas de Dante, digamos, son influenciables a partir de la aparición del Dolce Stil Novo, que es fundamentalmente la precuela del Trecento italiano, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son las características que se van a dar dentro de este Dolce Stil Novo? Hay renovación del concepto amor. Ya no solamente el amor será para Dios, no. Ahora el amor puede ser para una mujer. El amor puede volver a ser cortesano. El amor puede ser por la patria. El amor puede tener un concepto más bien humano que celestial. O un concepto más bien humano antes que religioso o sacrílego. Y lógicamente que la mujer va a ser vista en este proceso, en este periodo, como fundamentalmente la obra perfecta de la creación divina. Por eso el término dona angelicata, que no es otra cosa fundamentalmente que los ángeles terrenales, ¿no? La mujer representa a ese ángel terrenal. Pero claro, los iniciadores de estos elogios a la mujer, ¿no es cierto?, y estas nuevas concepciones del amor, lo produce la escuela denominada el Dolce Stil Novo o el Dulce Estilo Nuevo, junto con estos representantes del teatro de la época renacentista, ¿no?, y los escultores de la época, ¿no? Tenemos a Guido Guinizelli, tenemos a Guido Cavalcanti y tenemos a Guitone de Arezzo. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué tienen estos laureles en la cabeza y por qué se visten de la misma manera? Fundamentalmente porque estos van a pertenecer al partido político del Papa, del máximo representante o exponente de la Iglesia Católica. Si bien es cierto, estos escritores, estos poetas, estos artistas del Renacimiento, ¿no es cierto?, tenían un pensamiento más bien humano o humanista, ¿no? Tenían más bien como propósito el colocar al hombre como la medida de todas las cosas. También es importante recordar que todavía tenían el respaldo o tenían el apoyo de la Iglesia Católica en ciertos elementos o en ciertas concepciones. Por eso es que hablamos de un prerrenacimiento como el Dolce Stil Novo, porque no hay un quiebre fundamental, no hay una contradicción fundamental, sino que ellos de alguna u otra manera analizan desde otra vertiente la religión, ¿no es cierto? O analizan desde otra vertiente la ideología de la Iglesia Católica. Hasta que va a aparecer, en este caso, ¿no es cierto?, el Trecento italiano con los exponentes que todos conocemos. Primero es importante recordar que el Dolce Stil Novo tenía por concepción de que la mujer sea idealizada, ¿no es cierto?, como una concepción casi divina, ¿no es cierto?, sobre el amor. Más adelante, la mujer dejará de ser un ángel terrenal y se convertirá simplemente en una mujer con defectos y virtudes, pero una mujer que puede influenciar, ¿no es cierto?, e inspirar
las más bellas palabras, ¿no es cierto? En este caso. Esta lírica, ¿no es cierto?, tiene las más antiguas literaturas romances, ¿no? ¿Por qué se le llama renacimiento? Ustedes saben, porque es el renacer de lo clásico, ¿no es cierto? O sea que si la época medieval fue una época del oscurantismo, el Renacimiento trata de recuperar esa época de la literatura clásica, de la literatura griega y de la literatura romana, ¿no? Fundamentalmente eso. Apelando ya, lógicamente, a las lenguas romances, ¿no? Que eran las lenguas que se produjeron en el Imperio Romano de Occidente antes de su caída, ¿no? Y que después se desperdigaron por todo el mundo, ¿no? Cuyo campo abarca exclusivamente la poesía, ¿no? Fundamentalmente la poesía. Ojo, que los exponentes del trecento italiano van a hacer poesía. Tanto Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio van a hacer poesía, ¿no? Pero claro, lo que va a destacar es la epopeya religiosa de Dante, ¿no? Fueron los trovadores que disponían de uno o más juglares para la difusión de sus obras, o en otros casos las divulgaban ellos mismos, ¿no? Como trovador y juglar, ¿no? Se abocaban a ambas actividades, ¿no? Trovador y juglar también, ¿no? Fundamentalmente eso. ¿Cuáles son los exponentes del Trecento italiano? ¿No es cierto? Tenemos a Dante Alighieri, que va a vivir entre los años de 1265 a 1321. Tenemos a Francesco Petrarca, que va a vivir entre los años de 1304 a 1347. Y vamos a tener a Giovanni Boccaccio, ¿no es cierto?, que va a nacer en 1313 y va a morir en 1375. ¿Correcto? Todos tenían una musa inspiradora, ¿no es cierto? Por ejemplo, Dante Alighieri tenía como musa a Beatrice Portinari, Giovanni Boccaccio a Laura de Noves, Petrarca a Inés de Vasconcelos, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro está que la mujer para ellos era, ¿no es cierto?, la máxima obra de la creación divina, ¿no? Era la dona angelicata o eran los ángeles terrenales. Así encontraban a su condición o así explicaban su influencia, ¿no es cierto?, de las mujeres en la vida de estos humanistas, en todo caso, ¿no? Humanistas. Ahora, ¿por qué humanistas? Porque no solamente van a escribir poesía, también van a escribir narrativa, también van a escribir teatro y fundamentalmente epopeyas, ¿no? En función a ese quiebre, ¿no? A esa renovación, ¿no es cierto?, de pasar de una literatura más bien religiosa a versar textos en función de una literatura en donde el hombre es el protagonista, ¿no? El hombre es el protagonista. Ahora, para hablar de, digamos, el infierno de Dante, hay que hablar primero de Dante, ¿no? Dante Alighieri nació en Florencia en el año 1265 y va a morir en Ravenna en 1321. Muchos se preguntarán, profesor, ¿y por qué no murió en su tierra natal, en Florencia? Bueno, por condiciones netamente políticas, ¿no? Hay que evidenciarlo de esa manera y hay que justificarlo así. Mira, Dante Alighieri fue de familia noble fundamentalmente por linaje, pero no tuvo fortuna. Gracias a su familia o gracias a su apellido, ¿no es cierto?, va a pertenecer al partido de los güelfos, o sea, partido del Papa, ¿no es cierto? Va a pertenecer desde muy joven al partido político del Papa. Eso va a hacer que él fundamentalmente, ¿no es cierto?, tenga muchos beneficios, como por ejemplo culturales, ¿no? Va a aprender latín, va a aprender toscano, va a aprender provenzal, ¿no es cierto?, y también a través de aprender esas lenguas también va a aprender a versar, a hacer poesías y fundamentalmente a instruirse también de la literatura eclesiástica, ¿no? El hecho más notable de su juventud fue su amor por Beatriz Portinari, ¿no es cierto? Después reúne sus poesías de juventud en su obra Vita Nova. Lo que va a pasar es algo terrible, ¿no es cierto? Por eso podemos entender por qué para Dante el mayor pecado, ¿no es cierto?, es la traición.
Dante estuvo enamorado por Beatriz durante muchos años. Sin embargo, por asuntos políticos, ella contrae matrimonio en 1285 con Simone de Bardi. Beatriz va a morir 5 años después, en 1290, cuando apenas tenía 24 años de edad. Ahora, Simone de Bardi era su mejor amigo, su pata. ¿Qué va a pasar? Que cuando Dante tiene que hacer estas grandes excursiones, ¿no es cierto?, hacia estos retiros espirituales, digamos, gracias al mandato del Papa, Dante no podía comprometerse con ninguna mujer en ese momento, le servía al Papa, ¿no? Entonces era una conducta anti-eclesiástica el distraerse por una mujer, ¿no? Simone de Bardi, su mejor amigo, sabía que Dante estaba enamorado de Beatriz, pero cuando retorna Dante a Florencia, se va a enterar pues que Beatriz se ha casado con Simone de Bardi. Eso, lógicamente, que no solamente le va a destrozar el corazón, sino que se va a alejar de su amigo. Años después se va a encontrar con él, después de 5 años, cuando Beatriz muere a los 24 años, y digamos, bueno, gracias a este infortunio, Dante va a poner a Beatriz como el eje principal de sus obras, ¿no? De sus obras, de sus poesías, Cancionero, Vida Nova, y también fundamentalmente de la Divina Comedia. Pero nunca va a perdonar a Simone de Bardi, ¿no? Que lo va a considerar un traidor. Lógicamente que dentro de la Divina Comedia, que es un poema fundamentalmente alegórico, vamos a encontrar que el peor de los pecados para Dante es la traición, ¿no? Para liberarse de esta depresión por la muerte de Beatriz, Dante Alighieri empezó a estudiar los clásicos, en especial a Virgilio. De hecho, Virgilio va a influenciar mucho en muchos de sus poemas, ¿no? En mucho de Vida Nova, por ejemplo, ¿no? Y también Virgilio va a ser uno de los personajes de la Divina Comedia, ¿no? Entonces ahí está. A los 35 años va a ser elegido como uno de los 6 regidores que gobernarán la República. Lamentablemente, el partido del Papa pierde las elecciones dentro del Vaticano y Dante Alighieri va a tener que abandonar Florencia, ¿no? Va a ser desterrado hacia Ravenna, ¿no? Y Dante jamás volverá, ¿no es cierto?, a, digamos, a ver a su esposa ni a sus hijos, y tampoco va a poder retornar a Florencia, ¿no? Eso va a servir fundamentalmente para que Dante, en su tiempo de exilio, escriba, digamos que una de las mejores obras escritas, ¿no es cierto?, en Europa, ¿no es cierto?, y dentro de la literatura universal también, ¿no? Va a escribir la Divina Comedia, ¿correcto? Va a escribir la Divina Comedia. Ahora, todos sabemos que, como ya te había explicado, la Divina Comedia no tenía el apelativo o el sustrato de divina, ¿no es cierto? Eso se lo puso Giovanni Boccaccio. Ahora la pregunta es, ¿por qué Giovanni Boccaccio le puso divina a la Comedia de Dante? Porque según Boccaccio era una obra perfecta. Ahora la pregunta es, ¿por qué la perfección de esta obra? Fundamentalmente porque esta obra, ¿no es cierto?, tenía 100 cantos, ¿no? Tenía mucha afluencia alegórica. Y además, esta obra cuestionaba, ¿no es cierto?, todos los parámetros religiosos de la Iglesia Católica, ¿no? O sea que era la puerta para un nuevo pensamiento, el pensamiento renacentista, que posteriormente se va a conocer así. Entonces, ¿cuáles son las obras fundamentales de Dante Alighieri? Vamos a encontrar la Divina Comedia, o la Comedia, que es su obra capital, ¿no es cierto?, en donde Dante va a analizar, pues, qué pasa con las almas después de que han muerto, ¿no es cierto? Esta obra la va a escribir en su temporada de exilio, ¿no es cierto?, en su temporada donde está él en Ravenna. Vamos a encontrar la Vida Nova, ¿no es cierto?, donde Dante va a hacer referencia a su amor por Beatriz, ¿no?, en Vida Nova. Vamos a hablar de Monarquía, en donde Dante va a dar a conocer su tratado político, ¿no es cierto?, un tratado político. Y vamos a encontrar también Cancionero,
donde vamos a encontrar algunas poesías de amor, ¿no es cierto? De amor en función a Beatriz, ¿ya? Eso es lo importante. Ahora, cuando hablamos de la comedia de Dante, estamos hablando fundamentalmente de una epopeya religiosa, más bien alegórica. ¿De género épico? Claro que sí. Boccaccio le puso divina la comedia por la perfección que tenía esta obra. Tiene 14.233 versos. Está escrito en lenguaje toscano, por si acaso, en el italiano básico, fundamental, natural de la época, ¿no? Y claro, la Divina Comedia tiene 100 cantos, constituidos en 34 cantos que tiene el apartado del infierno, 33 cantos que tiene el purgatorio y 33 cantos el paraíso. En el infierno podemos encontrar 10 compartimientos, ¿no es cierto? Un vestíbulo y 9 círculos, que son los 9 castigos fundamentales o son los 9 pecados, ¿no es cierto? Que podemos encontrar en el infierno. En el purgatorio vamos a encontrar a 10 compartimientos, una playa, el antepurgatorio y las 7 cornisas, que no es otra cosa que los 7 pecados capitales, ¿no? Dentro del purgatorio y el paraíso terrenal. Y en el propio paraíso vamos a encontrar 10 compartimientos, 9 círculos móviles, una esfera inmóvil y vamos a encontrar el empireo, ¿no es cierto? Que es fundamentalmente donde está Dios. Hay que recordar que en el infierno y en el purgatorio, Dante va a ser acompañado por Virgilio, mientras que en el paraíso, Dante va a ser acompañado por Beatriz y por San Bernardo, que es el quien conduce a Dante a los ojos de Dios. Lógicamente que Dante se va a levantar porque Dante no puede ver a Dios porque Dante es, ¿cómo decirlo, no? Dante fundamentalmente es un alma perdida. Dante no es una persona que ha muerto. Dante fundamentalmente es un alma perdida, por si acaso. Dante es un alma perdida, ¿ya? Hay que tenerlo en cuenta para que no te confundas, ¿correcto? Ahí está. Ahora, ¿cuál es la duración del viaje de Dante? Dante se va a demorar 7 días. Se va a demorar 7 días. Ahora, lógicamente que esos 7 días, ¿no es cierto?, tienen que ver fundamentalmente con que el alma de Dante se pierde, ¿no? La Divina Comedia empieza de la siguiente manera. En la mitad del camino recorrido, en una selva oscura me perdí. Al perderme por entre esa selva oscura, por entre la densidad de la noche, me encontré con 3 fieras, ¿no es cierto? Esas 3 fieras son, ¿no? El león, la loba y el leopardo, que simbolizan la soberbia, la lujuria y la avaricia, ¿no es cierto? Dante trata de huir de estas fieras y se va a topar fundamentalmente con Jerusalén, en donde se podía reflejar la luz, ¿no es cierto? Sin embargo, mientras más se fue acercando la luz se fue alejando, de tal manera que él nuevamente quedó en tinieblas. Se dio cuenta que debajo de Jerusalén había una especie de cono invertido que lo conducía hacia el inframundo, ¿no es cierto?, hacia el mundo de los muertos. Dante demora 7 días para pasar por esos 3 estadios, por el infierno, el purgatorio y el paraíso. Cuando pasa por la laguna Estigia y después de pagarle a Caronte sus 3 monedas, va a encontrarse, ¿no es cierto?, con la siguiente inscripción en la puerta del infierno, ¿no? L'anciana esperanza voi chantré, que significa el que cruza esta puerta o el que cruce esta puerta deje toda esperanza viva, ¿no es cierto? Eso tiene, esa inscripción, ¿no es cierto?, fundamentalmente tiene el infierno según Dante, ¿no? Entonces, ya Dante, ¿no?, visto en este proceso, lo único que le queda es seguir su camino hasta encontrar la luz. ¿Esa luz quién es? Beatrice Portinari. Y el tema, el cual reflexiona, ¿no es cierto?, Dante, es sobre el asunto de las almas después de muertas.
Pero antes de hablar, ¿no es cierto?, fundamentalmente del infierno, hay que hablar de la etapa alegórica de los personajes que tiene la Divina Comedia de Dante. Por ejemplo, cada personaje representa algo dentro de la Divina Comedia, ¿no es cierto? Por ejemplo, Dante simboliza al hombre extraviado, también al hombre pecador. Por eso Dante, que cuenta esta historia en primera persona, dice: en la mitad del camino de la vida me perdí por una selva oscura. Me perdí como todo hombre pecador, se pierde. Beatriz simboliza la fe y la teología, porque claro, Beatriz va a estar en el paraíso, ¿no? Vamos a encontrar fundamentalmente también a Virgilio, que representa el hombre sabio o la razón, la sabiduría. Por eso Virgilio acompaña a Dante en el infierno y el purgatorio. Las fieras, que simbolizan las pasiones, ¿no es cierto?, por las cuales el hombre se deja arrastrar a la oscuridad, ¿no?, que es la leona, o ese león, el leopardo y la loba. Luego Caronte, encontramos a Caronte, que es el barquero que conduce a las almas perdidas, ¿no?, a las almas, digamos, por el inframundo, ¿no? Eso. Encontramos a Minos, que es el legendario rey de Creta, el juez del infierno, ¿no es cierto? Ahí está Minos. Encontramos a Cerbero, perro guardián del infierno, ¿no? El perro de 3 cabezas, ¿no?, el can Cerbero, ¿no? Vamos a encontrar a Catón, que es el guardia del purgatorio, y a San Bernardo, que es el guía de Dante en el paraíso, ¿correcto? Ahora, vamos a enfocarnos en el infierno de Dante, ya que hemos analizado las condiciones alegóricas de los personajes, ¿no? Ahí está el infierno. Selva oscura donde Dante se halla aquí. Aquí Virgilio lo rescata por encargo de Beatriz. Tras la colina están las puertas del infierno, ¿no es cierto? Curiosamente, el infierno está debajo de Jerusalén, ¿no? Para Dante el infierno está exactamente debajo de esta ciudad y su antípoda estaría el purgatorio. Jerusalén, que es la Tierra Santa, ¿no?, ahí está el infierno, ¿no? Entonces, claro que cada estadio representa un pecado que se empieza a contar después de que Dante, ¿no es cierto?, pasa por entre los indiferentes, ¿no es cierto?, donde encontramos aquí a aquellos que vivieron su vida sin sentido, ¿no? Luego vamos a cruzar por el río Aqueronte, en donde el barquero Caronte cruza las almas, ¿no es cierto?, y en donde este va a cobrar 2 monedas por conducir las almas por estos lares. Vamos a encontrar a el primer círculo del infierno para Dante, que es el limbo. Aquí se condena a Virgilio, ¿no? Es aquí donde Dante va a encontrar a Virgilio, donde se va a encontrar a los no bautizados, ¿no? Fundamentalmente el primer círculo o el primer pecado es el no bautizarse. Ellos no verán a Dios. Luego encontramos fundamentalmente en el segundo círculo a Minos, ¿no es cierto? Minos, el legendario rey de Creta, juez del infierno, ¿no? Indica a qué círculo bajará cada alma, ¿no? Aquí encontramos a los lujuriosos, ¿no es cierto?, que se dejan arrastrar por el pecado de la carne, ¿no?, envuelto en torbellinos. Luego, en el tercer círculo, vamos a encontrar al can Cerbero, que aúlla y desgarra a los glotones, ¿no? Aquí encontramos que los glotones, ¿no es cierto?, van a estar amortajados por lluvia de granizos, ¿no? Ahí está. Luego encontramos en el cuarto círculo a Plutón, ¿no es cierto? Plutón cuida el círculo y aquí vamos a encontrar a los avaros y pródigos. Estos van a lanzar piedras, ¿no? Les van a lanzar piedras. Luego vamos a encontrar la laguna Estigia, donde las almas están en la laguna del barquero Flegias, ¿cierto? Aquí vamos a encontrar a los iracundos y a los tristes, ¿no es cierto? Luego encontramos a las murallas de Dite, ¿no es cierto? Murallas que dividen el alto infierno del bajo infierno, ¿no? Acá vamos a encontrar a los pecados más grandes, ¿no?, o más graves. Recuerda que, digamos, los pecados de arriba son pecados, por decirlo menos, son pecados más aceptables en todo caso, ¿no?
mientras que del 6 al 9 son los peores pecados, ¿no? Vamos a encontrar en el sexto círculo a los herejes, ¿no? Que están en sepulcros ardientes. Los herejes cuestionan la existencia de Dios, ¿no es cierto? Estos son los que dicen, ah, yo no creo en Dios, a ver, preséntamelo para conocerlo, ¿no? Herejes. Luego encontramos el río Flegetonte y vamos a encontrar aquí a los violentos, ¿no? En ese séptimo círculo. Este séptimo círculo se va a dividir en tres, donde vamos a encontrar un río, un bosque y un desierto hirviente. Los violentos pueden ser de tres maneras. Los violentos contra el prójimo, los asesinos, los violentos contra sí mismos, los suicidas, y los violentos contra Dios, ¿no? Los que fundamentalmente son excomulgados, ¿no? Los violentos contra Dios, ¿no? O los que apedrearon a Dios, los que asesinaron al Hijo de Dios, ¿no? A Jesucristo. Luego vamos a encontrar a los fraudulentos, que se dividen en 10 fosas con distintos castigos, ¿no? Los que cometen fraude, ¿no? Los infieles, en todo caso, aquí los podemos encontrar. También vamos a encontrar, ¿no es cierto?, en el noveno círculo, ¿no es cierto?, a los gigantes, y finalmente el peor pecado para Dante, que es la traición. En el noveno círculo hay un lago congelado donde se encuentran sumergidos los condenados. A estos se les castiga por traidores, que para Dante es el peor castigo del infierno, la traición. Se divide en 4 fosas. En el último, Lucifer castiga a Judas, quien traicionó a Jesucristo, a Bruto, que traicionó a Julio César, y a Casio, ¿no es cierto?, que va a traicionar a Marco Antonio, ¿no es cierto? Y aquí encontramos el centro de la tierra. He ahí el infierno de Dante y sus castigos. Nos vamos a seleccionar cada uno. En el limbo vamos a encontrar a quienes, a los no bautizados, ¿cierto? A los no bautizados. Ellos no podrán ver a Dios. En el segundo círculo vamos a encontrar a los lujuriosos, a los que se dejan llevar por el pecado de la carne. Ellos, ¿no es cierto?, van a estar, ¿no?, sepultados por granizo, por piedras, perdón, por piedras que les caen en la cabeza, por piedras. Tenemos a los glotones, que son devorados por el cancerbero, ¿no es cierto?, a la gula, o los glotones, que son devorados por el cancerbero, ¿no?, el pecado del comer. Luego, en el cuarto círculo del infierno vamos a encontrar a los avaros, que son los que van a derrochar fundamentalmente, y también los que van a malgastar el dinero, o los que van a quedarse con el mismo, ¿no? Los iracundos, ¿no es cierto? Dante encuentra aquí a las 3 furias, ¿no? A la leona, ¿no es cierto?, a la loba y al leopardo, ¿no? Luego encontramos a la herejía, los que no creen en Dios, en el sexto círculo del infierno, ¿no? En el sexto círculo del infierno. Luego vamos a encontrar en el séptimo círculo a los violentos, que son castigados por los centauros, ¿no?, que les tiran flechas, fundamentalmente, ¿no? Los centauros, ¿no? Ahí está. Tenemos a los violentos contra el prójimo, contra Dios y contra ellos mismos. Luego encontramos a los fraudulentos, encontramos acá a los adivinos, a los magos, a los corruptos, a los hipócritas, a los ladrones, a los chismosos y embusteros, ¿no? Y finalmente vamos a encontrar a los traidores, que son fundamentalmente castigados por Lucifer, ¿no?, que también es el ángel caído, el ángel que traicionó a Dios. Aquí Lucifer castiga a Judas, a Caín y a Casio, ¿no es cierto? Ahí está. Bueno, y fundamentalmente esos son los castigos del infierno de Dante, ¿correcto? Algunas preguntitas que vamos a encontrar en tu libro. ¿Cómo se le llamó al autor de la Divina Comedia? Ya sabemos que es Dante Alighieri. ¿Quién se encuentra con quién? ¿Quién es el que acompaña a Dante por el infierno y el purgatorio? Todos sabemos que es Virgilio. ¿Correcto, Virgilio? Ahí está. ¿El infierno cuántos círculos tiene? Tiene 9 círculos. En el último se encuentran los castigados por el pecado de la traición.
En el infierno, los lujuriosos se encuentran en el segundo círculo del infierno. En el segundo círculo, el pecado de la carne. Ahí está. ¿Cuáles son las conclusiones? Primero, la Divina Comedia va a ser importante, fundamentalmente ¿por qué? Porque va a remarcar la época de reflexión de la espiritualidad, va a haber un cambio de pensamiento de la religión católica y fundamentalmente va a remarcar que el hombre vuelva a ser el centro, ¿no es cierto?, del universo, del conocimiento y del avance científico, ¿no? El análisis que hace Dante sobre las almas después de muertas es un análisis que se centra en el hombre y en su perdición por los pecados. Fundamentalmente es eso. El infierno representa un espacio de opresión y de culpabilidad por pecados que jamás serán perdonados y que por el contrario serán castigados eternamente. Y con eso también Dante nos enseña algo, que rompe el esquema o el pensamiento de la Edad Media que todos los hombres van al cielo, ¿no? Lamentablemente no es así. Los pecados y las acciones que hace todo hombre en este mundo repercuten, ¿no es cierto?, fundamentalmente en el destino de nuestras almas después que hemos muerto, después que hemos dejado este mundo, ¿no? Así que Dante nos hace reflexionar sobre ello y nos hace entender que la vida y la muerte no es tan fácil de entender, ¿no es cierto? Fundamentalmente es eso. Así que esa era fundamentalmente la teoría que teníamos que ver en la Divina Comedia de Dante. Por eso es que voy a pasar a compartirles de una vez, entonces, el material de trabajo que tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar. Ya, bueno, esto ya lo hemos hecho, esto también la semana pasada lo hicimos, la teogonía, y ahora vamos a responder estas preguntitas de acá. No, vamos a responder estas preguntitas de acá. Mira, en el quinto círculo están ¿quiénes? Ya sabemos que en el quinto círculo, fundamentalmente, mira, acá está. En el quinto círculo encontramos a los iracundos, ¿no? Y a los perezosos. Estos son castigados, ¿cómo son castigados los iracundos? Estos son castigados fundamentalmente dentro de Dite, ¿no? Son pecadores activos, ¿no? Los muros de Dite están custodiados por ángeles caídos. Virgilio no logra convencerlos de que los dejen pasar con Dante y las Erinias y Medusa amenazan a Dante. Un ángel mandado del cielo abre la puerta tocándola con una vara y los deja entrar, ¿no? En el agua pantanosa del río Estigia, los iracundos pelean entre ellos. De mala gana, Flegias transporta a Dante y Virgilio a través del Estigia en su barco, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el castigo? Que se peleen ellos mismos, ¿no? Entre ellos mismos, ¿no? Ahí está. Relaciona cada columna con los personajes respectivos y lo que simbolizan. Virgilio representa la razón, ¿correcto? El león representa fundamentalmente la soberbia. La loba representa la avaricia. Judas representa la traición. Y Beatriz representa la fe. ¿Correcto? La fe. Ahí está. Muy bien, excelente. Ya sabes cómo tienes que relacionar esto. Tú que tienes tu librito. ¿Quién vigila la entrada del séptimo círculo? ¿Quién vigila la entrada del séptimo círculo? Ese es fundamentalmente, mira, séptimo círculo, Gerión, Gerión. Entonces acá colocas Gerión. Profe, pero no se puede. Ya, entonces, si no es Gerión, ¿no es cierto? Si no es Gerión en el séptimo círculo, ¿no es cierto? Sería el Minotauro en todo caso. El Minotauro. Ahí está. Mira, escribe verdadero o falso según corresponde. Dante contempla a Dios, falso. Beatriz castiga a Dante, falso. Virgilio lleva a Dante al paraíso, falso. Quien lo lleva es San Bernardo. La loba está en el segundo círculo, no. Está en el tercer círculo.
El león representa la soberbia, verdadero. La Divina Comedia tiene 100 cantos, verdadero. ¿Correcto? Ordena las letras y vas a encontrar alguno de los pecados del infierno. Por ejemplo, aquí encontramos a la lujuria. Aquí encontramos a la avaricia. Y aquí encontramos a la pereza. ¿Correcto? Ahí está. Ah, y aquí encontramos a... ¿Qué es esto de acá? Aquí encontramos a la traición para darte, ¿no? Traición. Bueno, acá tú puedes encontrar los personajes y completa los espacios en blanco, con consonantes. Estigia encontramos aquí y aquí encontramos Aqueronte, ¿no? Listo. Ahora vamos a marcar las alternativas correctas y con eso estaríamos terminando, ¿no? Fundamentalmente la parte de literatura para pasar a la parte de razonamiento verbal. Autor de la Divina Comedia, Dante Alighieri. ¿Correcto? Ahí está. Alternativa A. La Divina Comedia inicia con ¿qué? ¿Inicia con qué? Inicia con la ciudad de Jerusalén, ¿no? Claro, hay que recordar que Dante se pierde por la selva oscura, pasa por la ciudad de Jerusalén y después pasa detrás de las murallas donde encuentra el cono invertido. La ira y la pereza se castigan ¿en dónde? A ver, la ira y la pereza en el quinto círculo. La ira y la pereza en el quinto círculo, me parece. La ira y la pereza, sí, en el quinto círculo, ¿ves? Ahí está. Ah, ahí está. Muy bien. En el quinto círculo. En el noveno círculo, ¿quiénes están? Los traidores, ¿no? Los traidores. ¿Cuál es el castigo de los lujuriosos? Soportar los fuertes ladridos de Cerbero, ser llevados de un lado a otro sin fin, cargar grandes pesos en sus pechos, caminar bajo una lluvia de lodo, ser masticado por las fauces del demonio. No. Para los lujuriosos, su castigo fundamentalmente es, creo que ser apedrados, ¿no? O apedreados, perdón. En el segundo círculo del infierno se encuentra aquellos que han pecado de lujuria. Dante condena a estos malefactores carnales por dejar que sus apetitos sobrepasen su razón. Ellos son los primeros en ser verdaderamente castigados en el infierno. Esas almas son llevadas de un lado a otro por terribles vientos sin poder descansar. Entonces, aquí la respuesta correcta es ser llevados de un lado a otro sin fin. Alternativa B. Su cabeza es roída por Satanás. Ese es Judas. Judas. Los herejes están, me parece que en el sexto círculo, los herejes. Los que no creen en Dios, los herejes, ¿ves? Sexto círculo. Ahí está. Sexto círculo. Muy bien. Son castigados en tumbas incendiadas, ¿no? Esos me parece que son los violentos. En tumbas incendiadas. Bueno, en tumbas incendiadas o en fosas ardientes. Eso sería, en todo caso, ¿no es cierto? A ver, por acá está, creo. Anillo exterior. En los últimos, no, los iracundos, me parece. A ver. Sexto círculo. Ya se encuentran atrapados en tumbas incendiadas. Ah, ya, los herejes, la herejía, en tumbas incendiadas. Los herejes, la herejía, los herejes. Los suicidas están en el círculo de ¿qué? De los violentos, ¿no? Violentos contra sí mismos. Y en el cuarto círculo se encuentran los, me parece que se encuentran los avaros, ¿no? En el cuarto círculo se encuentran los avaros o los pródigos, ¿no? Claro, ya ves, los avaros o los pródigos. Avaricia y prodigalidad, ¿no es cierto? Así como retienes el dinero, también lo puedes derrochar. Ahí está, chicos. Y eso ha sido todo lo que hemos tenido que ver en la parte de literatura, Ahora nos falta trabajar la parte de razonamiento verbal. Vamos a continuar trabajando la parte de razonamiento verbal, por si acaso, para que
no te confundas. ¿Ya? A ver, vamos a ver por acá, vamos a ver por acá. Bueno, esto todavía no, esto todavía no, esto todavía no, esto todavía no. Vamos a seguir avanzando, aquí está. Esto lo hicimos la semana pasada, ¿no es cierto? Ya lo hemos hecho la semana pasada, ejercicio léxico. Ahora vamos a la comprensión de lectura, ¿no? Fundamentalmente se señala 5 factores que influyen en la comprensión de lectura. Bueno, primero la atención. La atención es importante en la comprensión de lectura. Luego, lo segundo, después de la atención, es el entendimiento y la comprensión. El entendimiento, procesos cognitivos. 3, la concentración. La concentración. También vamos a citar la memoria, que también es importante, la memoria, y también la interpretación. Son elementos o factores importantes para la comprensión de lectura. ¿Ya? Ya lo mencioné, tienes que respaldarlo allí. La capacidad de mantener la atención física o reflexión profunda en algo correspondiente al concepto, eso se llama concentración. ¿Correcto? ¿Qué elemento del texto es fundamental que el lector reconozca para la comprensión lectora? La fuente del texto, el estilo del escritor, la cantidad de párrafos, la corrección gramatical o la estructura textual. ¿Qué elemento del texto es fundamental? Es fundamental que el lector reconozca para la comprensión del texto. Eso fundamentalmente es el estilo del escritor, ¿no? El estilo del escritor. Para que reconozca, a ver, ¿qué elemento del texto? Elemento del texto. Es fundamental que el lector reconozca para la comprensión lectora. Ya. Esa es la estructura textual, la estructura textual. La comprensión lectora supone diversas capacidades, excepto decodificar con fluidez y corrección, sí. Reconocer la idea principal del texto, sí. Derivar conclusiones durante la lectura, sí. Elaborar un esquema mental, sí. Memorizar todos los datos, no. No siempre se va a memorizar todo. No estás entendiendo o interpretando, sino al contrario. Lo que estás haciendo es repetir de forma correcta ciertos conceptos, ¿no? No necesariamente estás entendiendo o comprendiendo lo que estás diciendo. Entonces, eso no se quiere. Lo que no se quiere es que te aprendas de memoria, porque la mente es frágil. Lo que se quiere es que entiendas ese proceso. Todo lector comprenderá un texto de acuerdo con su nivel que vocación por la ciencia, inteligencia emocional, dedicación y entusiasmo. Conocimiento previo, claro, conocimiento previo. Alternativa D. ¿No? Ahí está. Eso es lo importante, ¿no? Vamos a trabajar todo lo que podamos con respecto al texto, ¿ya? A los textos como tal. Vamos a desarrollar todo lo que podamos. Dice, la ciencia moderna tal como la conocemos no es un concepto antiguo, aunque Galileo Galilei ya había aceptado los límites de la concepción humana y la importancia de la observación y el experimento para establecer la verdad de una teoría. Fue la formulación de la física newtoniana más tarde desplazada por Albert Einstein, la que demostró a la humanidad el valor de las teorías provisionales y el funcionamiento de la ciencia en la construcción de hipótesis y teorías, el diseño de experimentos, el desarrollo de mejores predicciones de la naturaleza en la refutación de hipótesis, destruyéndolas y construyendo otras mejores. Más que la búsqueda de la verdad absoluta, el funcionamiento de la inducción y de la deducción para producir hipótesis controladas por el experimento o la observación en secuencias irregulares es el alma de la ciencia moderna. ¿No es cierto? El autor destaca que la ciencia moderna que explica el desarrollo del conocimiento científico plantea la posibilidad de la verdad absoluta. No. Asume que el conocimiento científico tiene carácter provisional. Valora el desarrollo de la física contemporánea o dilucida la autoridad de la doctrina. No. Asume que el conocimiento científico tiene carácter provisional. Según lo leído, la ciencia moderna considera centralmente que el conocimiento, ¿qué es? ¿Qué es? Polémico, perfectible, limitado. Mira, acá dice, más que la búsqueda de la verdad absoluta, el funcionamiento de la inducción y de la deducción para producir hipótesis controladas por el experimento o la observación en secuencias irregulares es el alma de la ciencia moderna, ¿ves? O sea, la búsqueda de la verdad absoluta no es. Más que la verdad de la búsqueda absoluta, el funcionamiento de la inducción y de la deducción para producir hipótesis.
O sea que fundamentalmente es el conocimiento. ¿Qué cosa es? ¿Qué es el conocimiento? La ciencia moderna tal como la conocemos no es un concepto antiguo, aunque Galileo Galilei ya había aceptado los límites de la percepción humana y la importancia de la observación y el experimento para establecer la verdad de una teoría, fue la formulación de la física newtoniana más tarde, desplazada por Albert Einstein, la que demostró a la humanidad el valor de las teorías provisionales y el funcionamiento de la ciencia en la construcción de hipótesis y teorías, y el diseño de experimentos y el desarrollo de mejores predicciones de la naturaleza y la refutación de hipótesis. Ah, ya. O sea que el conocimiento de la ciencia, ¿qué cosa es? Es fundamentalmente deductivo. Es deductivo, ¿no es cierto? Es deductivo. Indique la idea que contradice lo leído, o sea, la idea incompatible. La experimentación es fundamental para validar una teoría, sí. La ciencia trata de predecir acertadamente el devenir de la naturaleza. Acertadamente. Pues. Los trabajos científicos de Einstein desplazaron la física newtoniana, sí. La búsqueda de la verdad absoluta fue ensalzada por Galileo Galilei. La inducción constituye un método relevante para el funcionamiento de la ciencia, sí. La búsqueda de la verdad absoluta fue ensalzada por Galileo Galilei, no. Ya había aceptado los límites de la percepción humana. Ah, la alternativa D. Las teorías científicas son provisionales, ¿por qué? Porque el método inductivo ha conducido a muchos errores. Todo conocimiento científico es refutable y progresivo, puede ser esto. En la dinámica de la ciencia, nuevas hipótesis la contradicen. Son elaboradas con poco rigor y descuido. La percepción humana es limitada, subjetiva y errónea. Son profesionales porque la percepción humana, todo conocimiento científico es refutable y progresivo. Alternativa B es la respuesta. La alternativa B. A ver, acá encontramos deductivo, no. El conocimiento es perfectible, marca perfectible, ¿ya? Perfectible, puede ir mejorando de a poco, ¿ya? Vamos a la pregunta 10. La inducción y la deducción constituyen, según el texto, las teorías científicas que sustentan los límites del conocimiento. El contenido explicativo de la ciencia moderna puede ser la hipótesis provisional que explica el pensamiento, no, los aportes del reconocido científico de los métodos para hacer conocimiento científico, no. El contenido explicativo de la ciencia moderna, alternativa B. Ahí está, ¿no es cierto? Ahí está. Y finalmente, chicos, ya para terminar, el texto número 2. Ya, profe, y ustedes van a hacer el texto 3, como eso termina. Ya, por si acaso. Por si acaso. Vamos al texto 2. Dice, desde la cuarta o quinta década, el hombre presenta una disminución paulatina de testosterona, hormona estimulante del deseo y la potencia sexual, del crecimiento de la masa muscular, así como de los huesos. A diferencia de la menopausia, en la que las molestias para la mujer son evidentes debido a la disminución drástica de estrógeno, en el climaterio masculino la testosterona desciende gradualmente, mira, ¿no? En el climaterio, ¿no? O en la andropausia, ¿no? La testosterona desciende gradualmente, por lo que los trastornos son más sutiles y algunos síntomas obedecen más a factores psicológicos que reales, ¿no? Esta etapa, además, no guarda relación con la fertilidad, ya que muchos hombres pueden tener hijos, incluso después de los 70 años. Según el estudio de Massachusetts del envejecimiento del varón, el cambio más significativo que se presenta entre los 40 y 70 años es una impotencia moderada, cuando la mitad de las veces hay problemas para tener una erección. Ahí está. Los casos de impotencia total se triplican de 5% a los 40, de 15% a los 70. El hombre en nuestra sociedad no está preparado anímicamente para sobrellevar los cambios que se presentan con la edad. La disminución de la libido y la potencia sexual lo llevan de un cuestionamiento de su virilidad, la que con bastante frecuencia desencadena en problemas psicológicos como depresión, irritabilidad o pérdida de la sensación de bienestar. Fundamentalmente es eso.
Los trastornos que padece el hombre en esa etapa son más sutiles que los que padece la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, acá dice, a diferencia de la menopausia en la que las molestias para la mujer son evidentes debido a la disminución drástica de estrógeno en el climaterio masculino, la testosterona desciende gradualmente, por lo que los trastornos son más sutiles. Los trastornos son más sutiles. Los trastornos que padece el hombre en esta etapa son más sutiles que las que padece la mujer. ¿Por qué? Porque la disminución gradual de los estrógenos y la testosterona, no, las deficiencias circulatorias y problemas, no. El descenso gradual de la testosterona, ¿no es cierto? Alternativa D. El vocablo, alternativa D, perdón. El vocablo drástico se interpreta como que severo, ¿no? Severo, drástico, severo. ¿Cuál es el tema medular del texto? La sintomatología de la libido masculina, no. Acá sería las secuelas del climaterio masculino, ¿no? Alternativa E. La relación de no causalidad entre el climaterio masculino y la fertilidad implicaría que ¿resulta viable que un varón pueda tener hijos a los 70 años? No. El decrecimiento de la capacidad de procreación. Tenemos un gran conocimiento sobre el climaterio masculino. El tratamiento de la disminución de la testosterona, el hombre rechazaría esas situaciones desfavorables, ¿no? Yo creo que el tratamiento de la disminución de la testosterona, ¿no? A ese caso. Y finalmente, en una sociedad de valores y costumbres no relacionados con el machismo, ¿ya no existirían problemas de impotencia sexual? No. ¿La virilidad sería reemplazada? No. Los problemas de fertilidad en el varón serían muy esporádicos. Ya no sería sostenible tratar el tema del climaterio, o el climaterio sería asumido y sobrellevado con naturalidad. Claro, ¿no? La alternativa sí. Ahí está, chicos. Ustedes desarrollan el texto 3 y eso es lo que tienen que hacer. ¿Ya, chicos? Listo. Fundamentalmente era eso. Entonces, esa ha sido la clase del día de hoy. No te olvides de desarrollar la ficha que te voy a compartir ahora y ya nos vemos entonces la siguiente semana ya con la retroalimentación, con el repaso que tenemos que hacer, ¿no es cierto? En el curso de razonamiento verbal. Chao, chao, cuídense. Nos vemos. Chao.